Hola chicos, ahora vamos a ver lo que es la base gravable del impuesto general de importación y de exportación. El objetivo es que al final ustedes sean capaces de determinar correctamente la base gravable para el cálculo del impuesto general de importación y de exportación. Iniciaremos con el de importación y la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías. Y el valor aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Asimismo, el valor de transacción de las mismas será el precio pagado por las mismas. Para que se determine el valor en aduana conforme al artículo 64, deben de concurrir circunstancias como que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador, y dice que a excepción de las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes, las que limite el territorio geográfico en donde puedan venderse y las que efectúen, las que no afecten el valor de las mercancías. También debe de concurrir que sean para la venta, para la exportación con destino a territorio nacional. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o en su caso de que exista, la misma no influya en el valor de transacción. Aquí ya nos habla de casos cuando existe vinculación. Y dice que también que en caso de que no reúna alguna de las circunstancias enunciadas en las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto general de importación, deberá estarse a lo previsto conforme al artículo 71 que vamos a analizar más adelante. La base gravable se compone del precio pagado de las mercancías más gastos incrementables. Estos gastos incrementables vienen descritos en el artículo 65 de la ley aduanera y tiene tres condicionantes para que se consideren incrementables al valor aduana. La primera de ellas dice que en medida en que corran a cargo del importador. Esa es la primera. La segunda es que no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Y la tercera es que estos gastos se den antes de que arribe la mercancía a la primer aduana del territorio nacional. Esto quiere decir que el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de estos gastos incrementables del artículo 65. Los que mencionamos ahorita, bueno, entre ellos están la comisión y los gastos de carrotaje, los gastos de los envases, embalajes, los gastos de transporte, seguro y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga. En la fracción 2 del artículo 65 también nos indica qué otros gastos se consideran incrementables, pero también nos hace la precisión de que no deben de estar incluidos en el precio pagado. Y nos habla de piezas, elementos, partes y artículos análogos a las mercancías, herramientas, matrices que se utilizaron para la producción de las mercancías de importación, materiales consumidos en la producción, denominados consumibles, y también incluyen los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, ¿sí? Realizados fuera del territorio nacional, o sea, en el país donde fueron producidos.
La fracción 3 nos habla de las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías. Hay algunas empresas que venden su producto, pero además cobran un costo por el uso de la licencia o de los derechos. Asimismo, es preciso conocer los gastos no incrementables, y estos vienen en el artículo 66 de la ley aduanera. Recordemos que el artículo 64 es la base gravable, que es el valor en aduana. El artículo 65 son los gastos incrementables, y en el artículo 66 vienen los gastos que se consideran no incrementables. Y dice: el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio. Y la fracción primera nos dice que los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se puedan estimar y que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales deberá efectuar un ajuste conforme a lo dispuesto del artículo 65. Y recuerden que el artículo 65 nos habla de los incrementables. También nos dice que los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado. Eso nos dice la fracción segunda, y menciona los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, que se realicen después de la importación. Quiere decir que esos ya no son gastos incrementables, aunque el importador se los haya pagado al proveedor. En la imagen podemos ver un jet de teñido para una empresa textil. Se ve cómo la están armando, y está una persona especializada, que es la que sabe cómo se debe de armar ese jet de teñido. Entonces, eso ya lo están haciendo en las instalaciones del importador. Entonces, son gastos que se generan después de la importación. Esos ya no se consideran como gastos incrementables, independientemente de que a lo mejor en la factura de importación venga descrito un concepto por armado, montaje, mantenimiento. Como ese se va a realizar posteriormente a la importación, pues obviamente ese gasto no será incrementable. Bueno, hace unos momentos ya vimos que se hablaba de la vinculación entre personas, y el artículo 68 de la ley aduanera dice que se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esa ley en los siguientes casos. Quiere decir que si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidos como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5 o más por ciento de las acciones, si una de ellas controla directa e indirectamente a la otra, si ambas personas controlan directa e indirectamente por una tercera persona, y si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, y también si son de la misma familia. ¿En qué nos afecta una vinculación? Puede ser, de hecho, la vinculación es un campo que viene en el llenado de pedimento. Ahí se tiene que manifestar si existe vinculación, si no existe vinculación, y si existe vinculación, si afecta el valor de las mercancías o no afecta el valor de las mercancías. Son tres opciones que tenemos para declarar en el pedimento, y se representa la primera con un 0 para decir que no tiene vinculación. El segundo es con el 1 para decir si existe vinculación y no afecta el valor de las mercancías. Y el tercero se representa con un número 2
que dice si existe vinculación y si afecta el valor de las mercancías. Bueno, cuando existe vinculación, en el caso de la autoridad tiene que examinar las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. Quiere decir que si a lo mejor es una empresa que tiene una filial y son familiares, una está en Francia y la otra está aquí en México, la que está en México le está comprando porque va a importar y a lo mejor le da un artículo que vale, que a cualquier comprador se lo daría en 10 euros por pieza, a lo mejor por tener vinculación se lo va a dejar en 5 euros, entonces ahí sí está afectando el valor de las mercancías, entonces se tendría que rechazar ese valor. Pero si a lo mejor a la empresa mexicana con la que tiene vinculación, porque son familia, se la da también en los 10 euros, pues obviamente no habría influido la vinculación en el precio. ¿Sí? Y dice, para los efectos de este artículo se considerará que la vinculación no ha influido en el precio cuando se demuestra que el precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios, seguidas por la rama de producción de que se trate o con la manera en que el vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados con él. Es el ejemplo que yo les ponía. Que no afecta cuando, no importando que tengan una vinculación, le da el mismo costo o el mismo precio que a cualquier otro comprador que no, con el cual no tiene vinculación. Y obviamente, como les decía, esto lo revisa la autoridad y dice que la venta entre personas vinculadas será aceptada, eh, o se aceptará el valor de transacción cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los valores criterio de los que a continuación se señalan vigentes en el mismo momento o un momento aproximado. Este término de mismo momento o un momento aproximado lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se refiere a que cuando se hace el estudio de valoración, ese momento aproximado cubre un periodo de 90 días antes o 90 días posteriores, pero no más. ¿Sí? Entonces, en ese lapso de esos 180 días será el periodo que se tomará para realizar el estudio, para verificar los criterios de valores que se han manejado de un mismo tipo de mercancía. Y pues dice que, si que existe vinculación con el vendedor de las mercancías y que ésta no influyó en su precio. Y pues eso lo va a demostrar. Dice, el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor para ser exportadas con destino a territorio nacional. Esto va relacionado con lo mismo que yo les había comentado. Cuando hay vinculación y no afecta el valor, por mucho que sean empresas del mismo grupo. La fracción segunda dice el valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado en los términos del artículo 74, que esos los vamos a ver un poquito más adelante, los métodos de valoración. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 77. También lo vamos a ver más adelante, son criterios que se tienen que ir aplicando si en su caso no se puede determinar la base gravable conforme al artículo 64. Y ya entrando en el tema de los métodos de valoración, dice que la determinación de la base gravable del impuesto general de importación conforme a los métodos descritos en el artículo 71. ¿Y cuándo se van a utilizar estos métodos? Cuando no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del artículo 64, que es donde nace la base gravable. De ahí se parte la base gravable siempre y cuando exista una transacción.
Si no existe una transacción, tendríamos que recurrir a los métodos del artículo 71.